Buenos días. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una reflexión que queremos compartir después del Santo Rosario y se basa fundamentalmente en una frase de San Francisco de Sales y una frase del Evangelio. La frase de San Francisco de Sales, que está en la Filotea, dice: para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones es menester tenerlos vacíos de nuestra propia gloria. Para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones es menester tenerlos vacíos de nuestra propia gloria. Y el texto, Mateo 16:24. Mateo 16:24. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Queríamos iniciar precisamente, para ponernos en contexto, usar las lecturas que reflexionamos en el domingo 18º del tiempo ordinario, que fue lo que leímos hace poco. Y la primera lectura nos habla del libro del Éxodo. En ese momento el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Y digo saliendo porque físicamente habían salido, pero psicológicamente, espiritualmente, todavía estaban en Egipto. La primera pregunta que debemos hacernos nosotros es si nosotros estamos en la misma condición. Si nosotros físicamente estamos en la iglesia, pero nuestro corazón todavía está en Egipto. Miremos la situación. Ellos se enfrentan a una dificultad y ante la primera dificultad que enfrentan, lo primero que entregan es su libertad. Ellos dicen, si se dan cuenta, el texto es claro, la murmuración no es la queja, porque yo diría que es legítimo, si nosotros tenemos hambre, pedirle a Dios pan, no es legítimo. Oye, Señor, me voy a morir de hambre, dame pan. ¿Dónde está la queja que Dios dice que es murmuración? Queremos volver a Egipto. Eso es lo que ofende a Dios. Queremos volver a Egipto porque allá éramos esclavos, pero teníamos ollas de carne. La pregunta es, si nosotros en nuestra vida diaria, cuando tenemos una dificultad, no queremos volver a Egipto. Voy a poner un ejemplo típico. Cuando tenemos un problema con algo o con alguien, no desearíamos ser del mundo para usar las armas del mundo, el insulto, el ataque, la burla, que es lo que muchas personas, por ejemplo, los que frecuentamos las redes nos damos cuenta, gente que se siente frustrado porque alguien ataca a la iglesia, por ejemplo, y ¿qué es lo que saca? Las armas del mundo. No dice, voy a orar por ti, hermano, mira, piense bien lo que está diciendo. No, uso la misma táctica. Yo quiero volver a Egipto. Cuando tenemos situaciones que nos agobian, no quisiéramos volver a los placeres fáciles del pasado. Cada quien tiene su propio gusto, ¿no? A alguno le hubiera gustado tal vez, qué sé yo, volver al alcohol, al otro le hubiera gustado volver a la parranda, al otro le hubiera gustado volver a comer en exceso. Cada quien sabe cuál era su pecado.
Pero cuando nosotros nos sentimos muy agobiados, no deseamos volver a ese placer. No decimos volver al pecado, sino volver al placer que me provoca el pecado, que a la sazón es lo mismo. Es un adulterio espiritual. Pongamos un ejemplo. Digamos que una persona, para no poner a nadie, una persona cometió adulterio, pero dice: yo no quiero ser adúltero, pero ¿cómo me gustaría volver de nuevo a estar con aquella persona y que eso no fuera pecado, o que eso no estuviera mal, o que eso no hiriera a nadie? Esos pensamientos parásitos son lo que hace de nosotros volver a Egipto. Ay, ¿cómo me hubiera gustado? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros hacíamos eso? Y nos reímos juntos. ¿Pero qué estábamos haciendo? Pecando. Entonces, ese es motivo de risa. Crucificamos a Cristo con esos pecados y entonces nos parece divertido. Yo lo digo porque yo soy el primero, que hasta que el Señor me cascorroneó y dice: oye, ¿qué tú estás haciendo recordándote lo que tú hacías en los carnavales? Y riéndote de eso, si con eso ofendiste a Dios gravemente. Eso no es motivo, eso es motivo de vergüenza, es más de silencio, de no hablarlo, porque volver a la olla de carne significa cada vez que yo me encuentro en una dificultad, si no añoro el pecado. Cuando se dio la pandemia, se dispararon el consumo de pornografía en internet. Cuando la gente se sentía agobiada, gente que incluso no consumía pornografía, empezó a consumirla. Volvieron a Egipto. Entonces siempre recordemos eso. Un problema es que la gracia de Dios no va a estar en plenitud en nosotros hasta mientras nosotros añoremos el placer, el gusto o la forma de ser antigua que teníamos. Si nosotros éramos personas que nos damos a respetar con mucha energía y carácter y fuerza, y el Señor nos ha dicho: baja eso, ¿cómo me gustaría? Si tú me hubieras conocido en aquellos tiempos, yo te digo las 4 verdades. Pero ahora yo soy, esa gente de la visitación me ha hecho así, sonso, entonces ya no puedo. Entonces yo añoro volver, yo no me he convertido realmente. Entonces, cada quien tiene en su corazón qué cosa. Voy a poner el último ejemplo de las ollas de carne. Las ollas de carne también son cuando, por ejemplo, usted es una persona muy eficiente, que yo me imagino que muchos de ustedes son, y por lo tanto perfeccionista. Pero usted es así no porque quiere servir a Dios, sino porque usted y yo somos grandes vanidosos. Entonces, no queremos que nadie nos diga nada. Porque, ¿cómo? ¿Qué tú me estás diciendo? Que aquí están, ¿ve? Aquí están todas las respuestas, todo. Y cuando yo soy así, y el Señor sabe que yo soy así, ¿qué hace? Me peñisca ahí. Entonces me dice, que te equivoques o que alguien te diga. Entonces uno dice, ¿cómo me gustaría volver a ser como antes y le hubiera hecho las 4 a esta persona? ¿Por qué? Por el orgullo herido. Entonces, la olla de carne, en resumen, es: yo estoy físicamente en la iglesia, pero estoy añorando el pecado, el placer del pecado o la antigua forma de ser que yo tenía. Hasta que no estemos así, entonces eso es un pecado de confesión. Eso es un pecado de confesión. A veces decimos, no sé qué confesar, me confiese eso. Padre, yo me acuso. ¿De qué se acusa? De que yo añoré el pecado nuevamente. ¿Qué pecado? Este y este. ¿Por qué? Porque dice el Señor que cuando usted añora el pecado, acuérdense, no hay que acostarse con la mujer o el hombre del prójimo, deseándolo en su corazón. ¿Qué hicimos? Ya fuimos adúlteros en nuestro corazón. Entonces, deseando el pecado anterior, ya pequé contra el Señor. Ahora, vamos a poner los que estamos casados, pues.
A ver, yo le digo a mi mujer, ¿sabe qué? Yo no he dormido, pero ¿cómo en mi corazón, cómo yo deseo esa mujer? ¿Cómo yo quisiera dormir con ella? ¿Cómo se siente la mujer? Horrible. Bueno, piensen cómo se siente Dios. Decimos, es que lo que pasa es que yo deseaba, pero no te ofendas, si fue nada más aquí. ¿Se dan cuenta de la infidelidad? Muy bien. Sigamos a la siguiente lectura. En la segunda lectura, hablaban una sección que nos decía sobre, y me encantó, dice que había que abandonar el antiguo modo de vivir. ¿Y cuál es ese modo de vivir? Dice, modo de vivir ese viejo yo corrompido por deseos de placer. El otro modo de estar vacío es el tema del placer. Nosotros los seres humanos somos los únicos seres en esta tierra que nos podemos decir no a nosotros mismos. Usted tiene sed, pero si le interesa más la charla, usted se queda aquí hasta que termine la charla y va a tomar agua. Un perro no hace eso, le dio sed, va corriendo a buscar el agua. Se mueve por instintos, impulsos. El ser humano es capaz de decir que no por algo que él considera superior. Entonces los instintos no son los que nos dominan. Entonces somos capaces de dominar los instintos a los impulsos más básicos y vamos a decir materiales y exteriores. Pero hay otro deseo que tenemos nosotros, que como somos seres espirituales, también tenemos anhelos espirituales de amor, de reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos anhelos materiales y anhelos espirituales. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que nosotros tenemos, como dijimos, el ejemplo de la sed, tenemos que tener un bien superior al que tenemos que decirle no a las demás cosas. Ese bien superior para nosotros es Dios. Dios tiene que ser todo encima de todo para yo poder someterle lo demás. Cuando yo no logro que Dios sea aquel por el que yo le digo no a los demás, entonces yo no tengo plenitud, porque Dios es el que me da plenitud a mí. Entonces, para yo poder llenar aquello que me hace falta, es decir, recordemos que una definición sencilla de felicidad, que es el concepto por el cual nos movemos todos, absolutamente todos nos movemos por la felicidad. No hay otro motor. ¿Qué vamos a tener en el cielo? Felicidad. Nosotros nos movemos en este mundo. Lo que hagamos es porque consideramos que nos va a hacer más feliz. Nadie hace algo considerando que lo va a hacer más miserable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros encontramos a Dios, encontramos la felicidad. Cuando lo desechamos, encontramos la infelicidad. Pero como nosotros no somos blanco y negro, sino que tenemos muchos grises, tenemos a Dios, como cuando decíamos que estamos aquí físicamente, pero el corazón puede estar allá. Bueno, tenemos a Dios, pero también tenemos nuestras cositas, como decimos nosotros. Y cuando yo tengo esas carencias, ¿con qué la lleno? Con placer. Hago del placer el que hace mi felicidad. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa importante. El placer no es solo sexo, porque la gente piensa, placer, sexo y comida. No, la gente tiene placer cuando lo alaban, cuando le dan reconocimiento. La gente incluso tiene placer cuando ayuda a otro. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace para hacer, dice el Señor, que ayuda a otro. ¿Para qué? Para que la gente lo vea. O sea que sí hay placeres de otro tipo. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿por qué dice aquí
que el viejo yo corrompido por deseos de placer. Porque cuando yo no le doy al placer el lugar que tiene que tener, entonces se convierte en un Dios que está a la par con nuestro Señor. Pongamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, usted, cuando la iglesia o a mí o a ustedes nos pide que nos privemos de un placer, a eso se le llama abstinencia. Cuando nosotros nos piden que nos privemos de un placer, cuando la iglesia te pide a ti, no crea que deja de comer carne porque comer marisco y pescado es muy bueno, sino que prívate de algo a la que tú tienes apego. Y eso nos cuesta un montón. Y estamos haciendo eso por amor a Dios. Ahí nos damos cuenta de las pequeñas esclavitudes y cómo el amor o lo antiguo modo de vivir o ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Entonces, en la iglesia no se pide que vivamos sin placer. En la iglesia jamás ha dicho eso. Esos son gente que pone la cosa así: ningún placer. A vivir sentado en una piedra y dormir en el piso y van a ver que así son santos. No, la iglesia nunca ha dicho eso. Hay gente que ha hecho eso. Lo que la iglesia dice es que tenemos que renunciar a los placeres que nos esclavizan. Hay gente que me dice a mí: oye, yo me tomo una cerveza y ya no quiero más. Y hay otro que no puede probar una porque quiero más 30, ¿no? Entonces, la cerveza para esa persona no es un placer que le estimula, pero tal vez ese que no toma cerveza sí anda mendigando que lo alaben, ser el centro de atención, ser el que más habla, ser el que más reconoce. Entonces ese es el placer que te tiene dominado. Entonces cada quien tiene que encontrar en su corazón. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos que hacer? ¿Qué me hace feliz? Preguntémonos en el corazón. ¿Qué me hace a mí feliz fuera de Dios? ¿Qué? ¿Qué es la cosa que yo, cuando digo, oye, cómo me gustaría, o eso para mí es lo máximo? Entonces preguntémonos, si Dios me pidiera eso, yo se lo daría. En serio, si Dios me dijera: mira, Roquel, mira, salte de ahí y vete caminando hasta allá y no mires para atrás. No seas como la mujer de Lot, caminando y después mirando lo que dejé atrás. Tú me amas de verdad, tú serías capaz de hacerlo. Ahora pensemos cuando hacemos el examen de conciencia para ver qué es lo que yo más. Y miren, incluyan todo: los hijos, mamá, papá, todo. Yo digo, ¿qué me haría a mí feliz? Mis hijos. Bueno, si Dios me los pide, yo se los entrego, como Abraham. Hay placeres más superfluos, pero hay de todo. Yo se lo puedo entregar. Yo le puedo decir: Señor, y con miedito, ¿no? Cógelo, haz lo que tú quieras, pero ¿y qué tú vas a hacer con eso? Entonces, ahí vemos que nuestra naturaleza está corrompida por los placeres a la que estamos atados. Y volvemos a San Francisco de Sales. Para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones es menester tenerlo vacío de nuestra propia gloria, de nuestras propias seguridades. Ahora, fíjense la última lectura, que es el Evangelio. Jesús le llama la atención al pueblo, dice: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Aquí hay una situación bastante interesante. Las necesidades nuestras versus nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa? Fíjense lo interesante. En una primera etapa buscamos, Dios se compadece del pueblo
y es muy consciente de que tienen hambre y ¿qué les da? Pan y pescado. Pero después les reclama, ustedes me están buscando por ese pan y pescado. Hagamos una reflexión de nuestra oración. Hagamos una reflexión de nuestra oración. Esa gente estaba buscando a Jesús por el pan y el pescado que les dio. Partamos de la siguiente premisa. La vida de Jesús. Jesús tuvo gente que lo amaba. A la Virgen María, a sus apóstoles. Jesús comió, durmió, tuvo amigos, fue a fiesta, fue a la boda de Caná. Él no era un raro, él tuvo una vida, él no fue un ermitaño que vivió aparte, él tuvo una vida humana como todos nosotros. Y él es nuestro modelo. En consecuencia, Dios no nos está diciendo que no tengamos las cosas que nosotros amamos en esta vida. La comida, los amigos, el placer de una buena conversación. No. Entonces, ¿dónde está el kit del asunto? El kit del asunto está en que vuelvo a la relación de pareja, pues. A ver, ya puse el ejemplo del hombre, ahora voy a poner el ejemplo de la mujer. Digamos que una mujer le diga al marido, oye, tú eres lo máximo porque aquí nunca falta nada. Tú me das todo lo que yo necesito a nuestros hijos y por eso es que yo cada vez que necesito algo te busco. Espera. O sea que tú no me quieres a mí ni así por mí mismo. O sea que yo valgo aquí en la medida que yo traigo cosas. Soy el proveedor. Y ustedes y mis hijos me quieren así. ¿Cómo se sentiría ese hombre? Horrible. O sea, usted no me... Bueno, es lo mismo con Dios. Si nosotros queremos a Dios solo y solo sí por las cosas que me puedan dar, como si una criatura humana no se merece eso, ¿por qué Dios sí? Entonces no se trata de que Dios no es proveedor, no se trata de que Dios no es generoso, pero podemos nosotros amarlo por Él mismo, con independencia, que digamos el ejemplo del marido, queda desempleado y no le damos una patada y lo echamos de la casa. Aquí tú no traes nada para afuera. No hacemos nosotros con Dios lo mismo. Cuando yo le pido algo y no me lo da, cuando no pasan las cosas, yo estoy peleado con Dios, yo no sé, porque ¿qué le pasa? Yo antes le pedí y me daba y ahora nada. Entonces, este evangelio nos pone en perspectiva de si realmente nosotros amamos a Dios por sí mismo. Jesús se puso a pensar, ¿esta gente me ama a mí o ama lo que yo le doy? Y en la medida que se lo dé. Y cuando no se lo doy, vamos para adelante. Si nosotros estamos aquí por el pan. Pero, entonces, para recibir la gracia de Dios en nuestros corazones, es menester tenerlo vacío en nuestra propia gloria. Hay que empezar a pensar si amamos a Dios por sí mismo o amamos a Dios por las cosas que nos das. Si estamos bien con Dios. Vamos a poner el ejemplo, el Dios desempleado, pues. El Dios que no puede proveer nada, pues. Entonces, le puse el ejemplo de la mujer, ¿no? ¿La mujer lo seguirá amando? ¿Sí o no? Entonces, o la mujer dirá, mira, ahora voy a trabajar yo para ver cómo te ayudo. Entonces, imagínense, pues, pongamos la misma expectativa, pues. Que Dios ahora no te provee lo que tú le pides, pero tú dices, no te preocupes, Señor, yo voy a trabajar por ti, independientemente, porque ya tú me diste todo esto, mira, ahora yo voy a ver cómo te compenso. Con eso cerramos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.